Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, en la primera actividad tenemos un pequeño texto acerca de Newton's Laws of Motion, las leyes de movimiento de Newton. ¿Sí? Por aquí tenemos la imagen de Newton, ¿sí? Isaac Newton, y por aquí nos hablan acerca de él, ¿sí? En la primera oración nos dicen: This scientist lived in England. This scientist lived in England. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración, ¿sí? Es una oración que está en simple past tense, ¿sí? En tiempo pasado simple. Recordamos que la estructura de las oraciones afirmativas es la siguiente: subject, verb y complement. ¿Sí? La estructura de las oraciones negativas es subject, auxiliary, la negación not, el verbo y el complement. ¿Sí? Para este tipo de oraciones, ¿sí? Para las oraciones en tiempo pasado simple, el auxiliar es did. ¿Sí? La estructura de la pregunta es la siguiente: auxiliary, subject, verb y complement. ¿Sí? Y al final, el signo de interrogación. ¿Sí? Luego tenemos las respuestas, ¿sí? Y para este tipo de preguntas pueden haber dos respuestas, ¿sí? Puede ser sí, ¿sí? Entonces vamos a poner yes, el subject y el auxiliary. Y si es no, ponemos no, el subject, el auxiliary y la negación not. ¿Sí? Vamos a ver entonces el ejemplo de la primera oración. ¿Sí? Nos decían: This scientist lived in England. ¿Sí? This scientist es el subject, ¿sí? Este científico. Lived, ¿sí? Es el verbo. En este caso, el verbo está en pasado, ¿sí? El verbo es live, ¿sí? Vivir, y en pasado es lived, ¿sí? Se le agrega la D al final. Luego, al cambiar esta oración a negativa, ¿sí? A una oración negativa, tenemos el ejemplo, ¿sí? This scientist, ¿sí? Es el subject. Utilizamos el auxiliar, ¿sí? El auxiliary, que en este caso, ¿sí? Es did, ¿sí? Estamos hablando de oraciones en tiempo pasado simple. Entonces, el auxiliar será did. Y luego tenemos que poner la negación not y el verbo, ¿sí? Live. El complemento es el mismo, in England, ¿sí? La oración queda de esta forma: This scientist did not live in England, ¿sí? Este científico no vivió en Inglaterra. ¿Sí? Vamos a revisar la pregunta. ¿Sí? Empezamos con el auxiliary, ¿sí? Que es did, el subject, this scientist, el verbo live
y el complemento in England. ¿Sí? Did this scientist live in England? Este científico vivió en Inglaterra. ¿Sí? Y para este tipo de preguntas hay dos posibles respuestas. ¿Sí? La primera es sí. En este caso será yes, he did. ¿Sí? O no, he did not. ¿Sí? Muy bien. En el ejercicio tenemos esta oración afirmativa, ¿sí? Que nos dice, este científico vivió en Inglaterra, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto, ¿sí? Luego nos dice, his name was Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton, ¿sí? Esta también es una oración en simple past tense, ¿sí? Tiempo pasado simple. En este caso, la estructura de la oración afirmativa es subject, verb y complement, ¿sí? La estructura de la oración negativa, en este caso, como está utilizando el verbo to be, no necesita el auxiliar, ¿sí? La estructura es la siguiente: subject, verb, ¿sí? La negación not y el complemento, ¿sí? En la pregunta tampoco necesita el auxiliar, ¿sí? Simplemente utilizamos el verbo, el subject, el complement y al final el signo de interrogación. Las respuestas, ¿sí? Las vamos a realizar de esta forma, ¿sí? Cuando es sí, ponemos yes, el subject, el verbo, ¿sí? Que en este caso es el verbo to be, y cuando es no, ponemos no, el subject, el verbo y la negación not, ¿sí? En este caso, en presente, el verbo to be tiene tres formas: am, is, are. Y en pasado tiene dos formas: was y were, ¿sí? Como estamos hablando de oraciones en tiempo pasado simple, el verbo que vamos a utilizar puede ser was o puede ser were, ¿sí? Es el verbo to be, simplemente que en pasado tiene dos formas: was o were, ¿sí? Y cuando utilizamos was o were en las oraciones no utilizamos auxiliar, ¿sí? Para los demás verbos tenemos que utilizar el auxiliar did, pero para este verbo, ¿sí? No hay necesidad de utilizar el auxiliar, ¿sí? Vamos a ver entonces el ejemplo que tenemos en la actividad, ¿sí? La oración afirmativa entonces es: his name was Sir Isaac Newton, ¿sí? Entonces aquí tenemos el subject, que es his name, su nombre, el verbo to be en pasado, ¿sí? Was, y el complemento, Sir Isaac Newton, ¿sí? Su nombre era Sir Isaac Newton, ¿sí? Vamos a ver la oración negativa, ¿sí? Tenemos aquí el subject, el verbo, la negación y el complemento. His name was not Sir Isaac Newton. Su nombre no era Sir Isaac Newton, ¿sí? La pregunta was,
¿sí? El verbo, his name, el subject, Sir Isaac Newton. Era su nombre Sir Isaac Newton, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. En el ejemplo que teníamos en el texto, ¿sí? Es la oración afirmativa, ¿sí? Su nombre era Sir Isaac Newton, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando, ¿sí? Luego nos dicen, he was a very intelligent man, ¿sí? Vamos a revisar esta oración, ¿sí? Está en simple past tense, tiempo pasado simple, ¿sí? Recordamos la estructura de la oración afirmativa, negativa, la pregunta y las respuestas, ¿sí? En este caso, también están utilizando el verbo to be en pasado, ¿sí? En el ejemplo, ¿sí? Nos dice lo siguiente. He was a very intelligent man, ¿sí? He es el subject, el verbo es was, ¿sí? Y luego tenemos el complemento, a very intelligent man, ¿sí? Él era un hombre muy inteligente, ¿sí? Vamos a revisar la oración negativa, ¿sí? Tenemos, he was not a very intelligent man, ¿sí? Él no era un hombre muy inteligente. La pregunta, ¿sí? Recordamos que primero ponemos aquí el verbo, ¿sí? Was, el subject, he y el complemento, ¿sí? A very intelligent man. Was he a very intelligent man? ¿Era él un hombre muy inteligente? Sí, y las respuestas pueden ser dos, sí o no. Cuando es sí, ponemos yes, he was, ¿sí? Tenemos aquí el subject y el verbo. Y cuando es no, ponemos no, he was not, ¿sí? El subject, el verbo y la negación, ¿sí? Muy bien. De esta forma entonces tenemos la estructura de las oraciones en tiempo pasado simple utilizando el verbo to be, ¿sí? En este caso no necesitamos auxiliar. Para los demás verbos, cuando realicemos oraciones en tiempo pasado simple, tenemos que utilizar el auxiliar did. Muy bien. En el ejemplo, en el texto, tenemos esta oración. He was a very intelligent man. Él era un hombre muy inteligente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. Luego nos dicen, he worked with math and science. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Está en simple past tense. ¿Sí? Recordamos la estructura de la oración afirmativa, negativa, pregunta y las respuestas. En este caso estamos utilizando el verbo work, ¿sí? En la estructura de la oración negativa, en la pregunta y en las respuestas vamos a utilizar el auxiliar did, ¿sí? Muy bien. En el ejemplo que teníamos, ¿sí? En la oración afirmativa nos dicen lo siguiente. He worked with math and science. ¿Sí? Él trabajó con matemáticas y ciencias.
Recordamos el verbo work, ¿sí? El verbo trabajar, en pasado es worked, ¿sí? Le agregamos la ed al final, ¿sí? Vamos a revisar la oración negativa, ¿sí? Nos dicen, he did not work with math and science, ¿sí? Tenemos el subject, he, el auxiliar did, la negación not, el verbo work y el complemento, ¿sí? Él no trabajó con matemáticas y ciencias. En la pregunta, ¿sí? Tenemos, did he work with math and science? ¿Sí? Tenemos aquí el auxiliary, ¿sí? Did, el subject, el verbo y el complemento, ¿sí? Él trabajó con matemáticas y ciencias, ¿sí? Y ya sabemos que hay dos posibles respuestas. Yes, he did. Sí, él trabajó. O no, he did not. No, él no trabajó. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. ¿Sí? Nos dicen, he made 3 laws of motion. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Está en simple past tense, ¿sí? Tiempo pasado simple. Recordamos la estructura de la oración afirmativa, negativa, la pregunta y las respuestas, ¿sí? Debido a que estamos trabajando con make, ¿sí? Tenemos que utilizar el auxiliar, ¿sí? Ya sabemos que cuando trabajamos con el verbo to be, no utilizamos el auxiliar. Para los demás verbos, tenemos que utilizar el auxiliar did, ¿sí? Muy bien. Revisamos el ejemplo, ¿sí? La oración afirmativa nos dice, he made 3 laws of motion, ¿sí? Él hizo 3 leyes del movimiento, ¿sí? La oración negativa, he did not make 3 laws of motion, ¿sí? Tenemos el subject, el auxiliary, ¿sí? Did, la negación not, el verbo, ¿sí? En este caso, el verbo en presente es make, en pasado es made, ¿sí? Y tenemos aquí el complemento, ¿sí? Entonces nos dicen, él no hizo las 3 leyes del movimiento, ¿sí? Vamos a revisar la pregunta, ¿sí? Nos dicen, did he make 3 laws of motion? Él hizo las 3 leyes del movimiento, ¿sí? Tenemos aquí el auxiliar, el subject, el verbo y el complemento, ¿sí? Y las respuestas, ¿sí? Cuando es sí, ponemos yes, he did. Sí, él hizo. Y si es no, ponemos no, he did not. No, él no hizo, ¿sí? Refiriéndose a que no hizo las leyes del movimiento, ¿sí? En el ejemplo que encontramos en el texto es la oración afirmativa, ¿sí? Él hizo las 3 leyes del movimiento, ¿sí? Eso es lo que nos dicen de Isaac Newton, ¿sí? Y luego de este pequeño texto, ¿sí? Nos muestran las 3 leyes del movimiento, ¿sí? Tenemos aquí entonces,
First law, la primera ley. Nos dicen, the ball does not move alone. La pelota no se mueve sola. You have to kick the ball to move it and catch it to stop it. Tú tienes que patear la pelota para moverla y atraparla para detenerla. ¿Sí? Esa es la primera ley. Luego tenemos aquí second law, ¿sí? La segunda ley. Nos dicen, you have to kick the ball very hard to score a goal. Tú tienes que patear la pelota muy fuerte para anotar un gol. If you kick softly, it does not move far. Si tú pateas suavemente, esta no se moverá mucho. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la segunda ley. Luego tenemos aquí third law, la tercera ley. ¿Sí? Nos dicen, the forces go in both ways. Las fuerzas van en ambos sentidos. When you push another person, you go in the opposite direction. Cuando tú empujas a otra persona, tú vas en la dirección opuesta. ¿Sí? Esa es la tercera ley. ¿Sí? Y tenemos aquí un gráfico, ¿sí? En donde podemos ver la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Isaac Newton. ¿Sí? Muy bien, vamos a revisar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, read and answer the following questions. Lee y responde las siguientes preguntas. ¿Sí? Nos dicen, who was Isaac Newton? ¿Quién era Isaac Newton? ¿Sí? Ya leímos acerca de Isaac Newton. ¿Sí? Vamos a responder entonces. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? En el texto nos dicen que era, ¿sí?, un científico. ¿Sí? Podemos poner entonces, Isaac Newton was a scientist. ¿Sí? Isaac Newton era un científico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, which school subjects did he work with? ¿Sí? ¿Con qué materias de la escuela él trabajó? ¿Sí? Revisamos el texto. ¿Sí? Y aquí nos dicen, he worked with math and science. ¿Sí? En la última pregunta nos dicen, how many laws did he make? ¿Cuántas leyes él hizo? ¿Sí? En el texto también nos dicen, ¿sí?, he made 3 laws of motion. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.